Romanos 8:28. Este texto lo conocemos bien, lo hemos visto en diferentes ocasiones. Hace algunos meses vimos estos versículos, pero vamos a agregar algo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Qué bueno eres, Padre, que podemos reunirnos. Te damos las gracias por eso, que nos libraste de todo mal durante el día. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos capacites para ponerla por obra. Dispón, oh Dios, cada corazón de todos nosotros para andar en tus caminos y no apartarnos de ellos. Santifícanos y salva a los que no son salvos. Te pedimos, Padre, por la hermana Araceli y su esposo, el hermano Arnulfo. Te pedimos, Padre, que los fortalezcas en esta hora de enfermedad, que los guardes y que los libres de complicaciones. Te pedimos por su mamá de Roberto, oh Dios, que esto no se vaya a complicar. Ayúdale a Roberto, Dios, a darle una palabra buena a esta mujer y sálvala. Te pedimos por Mauricio y por Enrique, que andan allá por Toluca. Te pedimos que los guardes del mal. Bendícelo lo que fueron a decir por allá y tráelos con bien. Te pedimos por el hermano Pedro, que lo fortalezcas y que la muerte de su mamá, de alguna manera, oh Dios, les pueda servir a todos sus familiares a meditar en ti, y que un día te busquen y lleguen a ser salvos. Y que esto, de alguna manera, oh Dios, le ayude también al hermano Pedro. Tú sabes de qué manera. Santifícalo y capacítalo para servirte mejor. Y también te pedimos por la hermana Laura Elena, que está en Oaxaca, que le ayudes con su problema de salud que tiene y que pronto podamos verla por acá, que no se le vaya a complicar su enfermedad. Gracias, Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. El hecho de que todas las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios no significa que esas cosas sean buenas en sí mismas, porque pues la pobreza, la enfermedad, el sufrimiento pues no es bueno en sí mismo. Pero si ustedes aman a Dios, esas cosas les ayudarán. Cualquier cosa que le acontezca a un creyente, cualquier cosa, por muy triste que pudiera parecer, le ayudará a quien ama a Dios. Son buenas las cosas que nos acontecen si somos de los llamados, porque al final del versículo 28 dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Si ustedes han sido llamados y han obedecido al llamamiento celestial, esas cosas que les acontecen les servirán. Estas cosas les sirven a los predestinados, es lo que dice el 29, porque los que antes conoció también los predestinó. Si ustedes son predestinados, lo que les acontece les va a servir. Dice el del 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya nos dio a Cristo, si ustedes son escogidos, si ustedes son predestinados, ustedes no pueden estar preocupados, porque ustedes dirán, ¿qué relación tiene lo que estamos viendo, lo que les estoy diciendo, con el tema de hoy? Bueno, si ustedes son llamados, si ustedes son predestinados, si ustedes saben que todo lo que les acontezca les ayuda bien, ustedes no pueden estar afanados, no pueden, no deben.
Cristo dice que no debemos estar afanosos. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros? Y el apóstol Pablo también dice en cierta parte, por nada, absolutamente por nada, deben estar afanosos. ¿Se acuerdan ustedes que los israelitas, cuando iban por el desierto, tenían hambre y en un momento dado Dios les mandó el maná? ¿Se acuerdan? El maná caía del cielo todos los días. Lo que caía y ellos podían agarrar, eso lo deberían de consumir en ese día. El maná era consumible durante un día. Al día siguiente ya no les servía. Si guardaban algo para el día siguiente se les pudría, se les echaba a perder. ¿Se acuerdan ustedes qué simboliza eso? ¿Qué significa eso? Que Dios nos da la gracia que necesitamos cada día. La gracia que Dios me dio hoy no me va a servir para mañana. Entonces, así como hoy en la mañana me levanté y busqué la gracia, que Dios me ayudará, necesito hacer lo mismo mañana. ¿O qué? Necesité a Dios que me ayudara hoy y mañana no lo voy a necesitar. Llegará el día que un cristiano diga, tengo tanta experiencia, tengo tantos conocimientos que ya no necesito que Dios me ayude. Un cristiano nunca va a llegar a ese punto. Cada día necesitamos de la ayuda de Dios. Pero si no buscamos la gracia, Dios no nos la dará. Si no buscamos su gracia, Dios nos va a decir, ¿no necesitas de mi ayuda? Entonces arréglatelas como puedas. Oramos conforme a las promesas. No le vamos a pedir cosas que Dios no haya prometido. Entonces, conocer la palabra de Dios nos enseña a orar. ¿Qué es lo que debemos pedir? No vamos a pedir lo que se nos ocurra, lo que se nos antoje, o lo que nos parezca simpático o incluso hasta conveniente. No, vamos a pedir lo que Dios ha prometido darnos. Y Dios ha prometido darnos su gracia. Pero entonces, si en base a esta promesa de darnos su gracia, se la pedimos, Él nos la dará. Entonces, si mañana en la mañana ustedes le piden a Dios su gracia y durante el día, en el transcurso del día tienen un problemón, Dios les dará su gracia para enfrentar ese problema. Pero si no, ¿cómo le van a pedir ayuda a Dios en el momento del problema? No lo hicieron cuando se levantaron. Las promesas que Dios ha dado se basan en lo que ya Cristo hizo por nosotros. En el texto que estamos viendo, o más bien en lo que leímos ahorita al final, en el 32, véanlo de nuevo, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya nos dio Dios lo más importante, que es a Cristo, muriendo en la cruz por nosotros, si ya lo entregó por nosotros, si murió en nuestro lugar, ¿cómo no nos dará también con Él todo lo que necesitamos? Ya Dios nos dio lo más importante, lo más valioso. Entonces, podemos orar en base a esto. Pero si no creemos en estas cosas, entonces cuando tengamos el problema vamos a estar bien preocupados. Hay un montón de personas que viven muy bien, que tienen mucho dinero, pero que tienen muchas preocupaciones. O sea, el dinero no te va a quitar las preocupaciones. Un creyente puede estar muy pobre, puede estar enfermo y puede estar contento. No estar afanoso, porque sabe en quién ha confiado y sabe que lo que le está ocurriendo le va a ayudar a bien. Dice este texto, el 32,
el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué cosa es escatimar? Escatimar es no darlo todo, es reservarnos algo. Dios lo dio todo, Dios no se reservó nada. O sea, Dios dio lo máximo, Dios nos dio a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que Dios le dijo a Abraham que matara a su hijo? Y él dispuso todo lo necesario, agarró el cuchillo, preparó el altar, ya puso ahí al sacrificio, ya lo iba a matar. Y Dios le detuvo la mano y le dijo, no lo mates. Y le dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Eso de que no me rehusaste a tu hijo es lo mismo de que no me escatimaste ni a tu hijo. O sea, Abraham amaba tanto a Dios que dio lo máximo, lo que más amaba. ¿Qué era lo que más amaba a Abraham? Era su hijo. Abraham no le escatimó a su hijo, a Dios, y Dios no escatimó a su hijo y nos lo dio a nosotros. Bien, Dios rescató de la muerte a Isaac, pero a Cristo no lo rescató. O sea, permitió que Cristo muriera. ¿Cómo fue que si el Padre amaba tanto al Hijo, cómo fue que permitió que lo mataran y que sufriera una muerte tan horrible? Nosotros sabemos la respuesta. Dios mató a Cristo, el Padre mató al Hijo. Sí, lo mataron los judíos, lo mataron los sacerdotes y Pilatos y Herodes, todos ellos eran culpables. Pero a fin de cuentas, quien le quitó la vida a Jesús fue el Padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo mató? Porque tenía que matarlo. No podía perdonarlo. Cristo murió como si Él hubiera sido el culpable, aunque no lo era. En el momento que Cristo estaba en la cruz, llevaba encima de Él millones y millones y millones de pecados de los que creeríamos en Él. Entonces, la muerte de Cristo fue expiatoria, o sea, para quitar nuestro pecado. Fue sustitutoria o sustitutiva, o sea, Cristo murió en nuestro lugar. Cristo sufrió la muerte que nosotros deberíamos haber sufrido. Entonces, si el Padre hizo eso, si ya Dios nos dio al Hijo, lo más grande, ¿no nos dará lo más pequeño? El Padre hizo lo que parecía imposible. ¿Qué es lo que parecía imposible? Que un culpable fuera declarado inocente. Escuchen, todos los que estamos aquí somos culpables, todos hemos pecado, unos de una manera y otros de otra, pero no hay aquí nadie que no haya pecado. ¿Cómo es que Dios nos declara justos? ¿Cómo es que Dios nos declara inocentes si somos culpables? Un juez puede hacer eso, pues si lo amenazas, si le das unos millones, pues va a decir que eres inocente, aunque seas culpable, pero Dios no puede hacer eso. No, Dios tiene que castigar al culpable. Pero castigó a Cristo, que era inocente, por nosotros, que éramos los culpables. Dios hizo lo que parecía imposible. Y es por eso que tenemos confianza para orar. Es por eso que podemos pedirle lo que ha prometido. Es por eso que no podemos estar preocupados. Porque si ya hizo aquello, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Vean lo que dice Pedro en 2 de Pedro. En el capítulo 1. Segunda de Pedro 1. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vean, este versículo es precioso.
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué cosa es la vida y la piedad? La palabra vida se refiere a la vida física, ¿sí? A nuestra vida en general. Y a la piedad se refiere a la vida cristiana, o sea, a nuestra vida espiritual. O sea, todas las cosas que pertenecen a la vida física y a la vida espiritual nos han sido dadas. ¿Por quién? Por Dios. Pero vean, no dice que nos las va a dar, no, ya nos fueron dadas. O sea, si ya nos dio Cristo, ya nos ha dado todo lo necesario para nuestro trayecto en esta vida. Si vamos a vivir 100 años, o 90, 80, 70, los años que vayamos a vivir, Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para subsistir en nuestra vida física y para subsistir en nuestra vida espiritual. Por lo que Cristo hizo. Al darnos a Cristo, nos ha dado todo lo demás. A Dios le importa no solamente nuestras almas, a Dios le importa también nuestros cuerpos. O sea, ¿será posible que nos importa, que le importe a Dios nuestro pecado, nuestra ira, nuestra soberbia? ¿Y no le importa a Dios que nuestros hijos tienen que comer? ¿No le importa a Dios que tenemos que pagar la renta, o el predio, o la luz, o el gas? ¿No le importa a Dios eso? A Dios, lo que a nosotros nos importa, a Dios le importa. Pues Él es nuestro Padre. Nosotros tenemos hijos que ya son casados. Y si un hijo de ellos, de los casados, nos habla y nos dice, papá, estoy enfermo, le voy a contestar, pues tú ya te casaste, pues a mí qué me importa, pues tú vive tu vida. No, pues es mi hijo, pues me importa, ¿cómo no me va a importar? Papá, estoy en un problema, fíjese que ya se acerca la renta y no tengo para pagarla, me siento mal, pues es mi hijo, ¿cómo no me va a importar eso? Y si a nosotros, que somos malos, nos importa lo que les pasa a nuestros hijos, ¿no le importará a Dios lo que nos pasa a nosotros? El apóstol Pablo tenía un aguijón y le pidió a Dios que se lo quitara. Y le insistió 3 veces hasta que Cristo le dijo, ¿sabes qué? No te voy a quitar el aguijón. Bástate mi gracia. ¿Se acuerdan? Ahora, si Cristo le dijo, bástate mi gracia, quiere decir que su gracia le iba a bastar. O sea, cuando le dijo, bástate mi gracia, es lo mismo que si le dijera, debiera bastarte mi gracia. ¿Para qué quieres más? Ahora, si la gracia le bastó a un apóstol, ¿cómo no nos va a bastar a nosotros? El apóstol Pablo sufrió como pocos cristianos en este mundo han sufrido. Persecuciones, azotes, cárceles. No, hombre, olvídense. Pero Dios lo sostuvo hasta el día de su vida. Y nos ayudará a nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Necesitamos gracia y Dios nos ofrece su gracia. Gracia para ayudarnos. ¿Necesitan ustedes ayuda? Busquen la gracia como los israelitas buscaban el maná. Gracia para socorrernos. ¿Sienten ustedes como que están a punto de tirar la toalla? ¿Como que están a punto de renunciar? ¿Como que quisieran darse por vencidos? Busquen la gracia. Él ha prometido darnos gracia para fortalecernos. Cada día la gracia de Dios está disponible para el creyente. Cuando Dios dice que nos dará todas las cosas, en el versículo que leímos hace rato en Romanos 8, está incluida la gracia que necesitamos. Si Dios nos da su gracia, ya la hicimos. Ahora, ¿qué ocurriría si un día saliéramos de la casa sin orar? Tenemos prisa y nos vamos al trabajo sin orar. Podría suceder que en ese día tuviéramos un grave problema, un accidente, que alguien nos asaltara o cosas así. ¿Cómo nos sentiríamos si eso ocurriera?
¿Qué le diríamos a Dios? Señor, pero ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué ¿Qué no viste que ese infame venía a asaltarme? Mira, me dio un cachazo y Dios nos diría, no me buscaste en la mañana, no buscaste mi gracia, ¿por qué me vienes a reclamar? Si Dios no nos da su gracia, de nada sirve todo lo demás. Supongamos que no buscamos la gracia de Dios y vamos al banco y sacamos todo nuestro capital. Y no nos roban. Pues llegamos a la casa y no nos asaltan. Pues estamos ahí contentos contando los billetes que sacamos del banco. ¿Pero de qué sirve que tengamos los billetes si no tenemos la gracia? La gracia es más importante que los billetes. Podemos vivir sin billetes, pero no sin gracia. Vean 2 Corintios, capítulo 9. Dice 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Vean, Él puede darnos toda gracia. ¿Pero qué quiere decir toda? Quiere decir toda clase de gracia. O sea, gracia para esto, gracia para aquello, gracia para aquello otro. Para cualquier cosa que vayamos a hacer. Él es poderoso. Dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ven, aquí está hablando del dinero. Pueden leerlo en el contexto. Dice en el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, si tú vas a dar una ofrenda y sientes tristeza de dar, es que si doy no me va a alcanzar. Mi niñito está enfermo, necesita medicamentos. Yo pensaba dar 200 de ofrenda, pero como mi niñito está enfermo, no voy a poder dar los 200. Voy a dar 30 pesos. ¿Hay algún problema con eso? Pues no hay ningún problema. Si puedes dar los 200 con alegría, dalos, qué bueno. Pero si te preocupa la salud de tu hijo y nomás puedes dar 30 pesos, da esos 30 pesos con alegría. No hay problema. El asunto es que los des con alegría. Señor, tú sabes, yo quisiera no darte 200, yo quisiera darte mi corazón, pero pues no tengo. Ahora, está hablando de las ofrendas. Ahora ven el 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, bien, está hablando del dinero. Dice, abundéis para toda buena obra. O sea, ¿para qué queremos dinero? Aquí dice que debiéramos querer dinero para toda buena obra. Pero si queremos dinero porque nos importa nuestra imagen, porque quiero comprarme un mejor carro, o quiero comprarme un traje más caro, o un perfume más caro, o un brazalete, o un collar, o un anillo de oro, porque no estás a gusto con el que tienes, pues entonces quiere decir que no te importa la gracia, lo que te importa es el dinero, lo que te importa es tu imagen, el que dirán, no estás contento sin lujos. Si le vamos a pedir gracia a Dios, debemos pedirle gracia, como dice aquí, para toda buena obra. Porque qué caso tendría pedirle gracia, pero no queremos hacer ninguna buena obra, somos egoístas, nada más queremos las cosas para nosotros y nunca pensamos en los demás, pues no. Vean 1 de Pedro 4. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros,
O sea, cada creyente ha recibido un don. Por eso dice aquí, cada uno según el don que ha recibido. No hay nadie que no haya recibido un don. Algunos tal vez tengan 2 dones, otros tal vez tengan 3, pero cualquier creyente tiene un don. Ministrelo a los otros, o sea, usa el don para servir a otros. ¿Para qué Dios nos da dones? Para servicio de la iglesia. Dice, como buenos administradores, vean, de la multiforme gracia de Dios. La gracia adopta muchas formas. Entonces Dios le da a unos gracia de una manera, a otros gracia de otra manera. El asunto es que usemos la gracia que Dios nos ha dado para servicio de nuestros hermanos. La gracia no nos es dada para nuestro beneficio personal, la gracia nos es dada para beneficio de la iglesia. Dios cuando nos da un don está pensando en todos, no nada más en uno. La gracia no se monopoliza, la gracia no se almacena. La gracia nos ayuda en muchas cosas. Por eso se dice la multiforme gracia de Dios. Gracia para hacer lo que tenemos que hacer. Necesitamos gracia para cualquier cosa. Ustedes van a trabajar, tienen hijos que mantener, tienen hijos que educar, les van a enseñar un texto, tienen que barrer, tienen que trapear, que sienten problemas en la cintura, tienen problemas en la columna. Necesitamos la gracia de Dios para que nos ayude. Necesitamos la gracia de Dios hasta el último día de nuestras vidas. Desde un principio la necesitamos. Gracia para perdonarnos, para regenerarnos, para salvarnos. Gracia para sufrir. Porque los creyentes, si somos fieles, tendremos que sufrir. Gracia sobre gracia, dice un texto. Eso es todo lo que necesitamos. Y eso lo vemos en todas las epístolas. Vean, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1. Está empezando apenas su epístola y vean lo que dice Pablo, en el versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean, gracia y paz. ¿Por qué pide eso el apóstol? Porque él sabía que sus lectores necesitaban gracia y paz. Entonces, está en el inicio de la epístola, pero ahora pasan al último capítulo de esta misma epístola. Capítulo 16. Vean el versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Vean, empieza la epístola pidiendo gracia y la termina de la misma manera. Ahora vean 2 Corintios capítulo 1 y vean el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez, gracia y paz. Ahora pasen al último capítulo de esta epístola, 2 Corintios capítulo 13. Vean el último versículo, 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Vean otra vez la gracia. ¿Qué es lo que pedía Pablo para sus lectores? Y eso no nada más está en Corintios. También está en Gálatas, también está en Filipenses, en Colosenses, en Tesalonicenses. O sea, siempre pidiendo gracia para sus lectores. Porque Dios sabe que eso es lo que más necesitamos. ¿Por medio de quién nos viene esta gracia? Por medio de Cristo. Cristo es la fuente de toda gracia. Pero la gracia también nos viene por medio del Espíritu Santo. La gracia nos viene por medio de la lectura de las Escrituras. Si ustedes buscan la voluntad de Dios en las Escrituras, Dios se las muestra y así les da su gracia. ¿Para qué leemos la Biblia? Pues para conocer la voluntad de Dios. Si no queremos hacerla, pues entonces ¿para qué la leeríamos? La Biblia no es un libro para divertirnos, para entretenernos o para dormirnos. La gracia nos viene por medio de la oración. Acuérdense ustedes que la palabra gracia tiene 2 significados. El significado primario es favor inmerecido. Somos salvos por gracia. O sea que somos salvos porque Dios nos hizo un favor que no merecíamos. Pero tiene otro significado. La palabra gracia significa poder. ¿Sí? Cuando Cristo le dice a Pablo, bástate mi gracia, tiene ahí los 2 significados. O sea, bástate saber que eres salvo por gracia
No me estés pidiendo que te quite tu aguijón. Y también significa, bástate mi poder. Yo te he dado mi poder, Pablo. Así es que no te preocupes. Vean el Salmo 105. Vean el Salmo 105, el versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Aquí obviamente se refiere a buscar a Dios en oración. Buscad siempre su rostro. Pero ¿cómo buscamos su rostro? Vean, Dios no tiene rostro. Pero al decir aquí, busca su rostro, quiere decir que a través de la oración sentimos como si Él lo tuviéramos enfrente, como si nos estuviera mirando, que así como nosotros lo estamos tratando de mirarlo a Él, Él nos está mirando y estamos sintiéndolo aquí cerca, como si escucháramos su respiración. Dice, buscad a Jehová y su poder, a través de la oración. Pero ven, aquí donde dice, buscad a Jehová y su poder, podríamos quitar la palabra poder y poner la palabra gracia. Buscad a Jehová y su gracia. Ahora, si buscamos a Dios en oración, vean, no estamos buscando poder. ¿Entienden? Si estamos buscando a Dios, no estamos buscando en sí la gracia. A quien estamos buscando es a Él. Entonces, buscamos a Jehová, entonces Él nos da su poder, Él nos da su gracia. O sea, no lo buscamos para que nos dé algo, lo buscamos a Él y ya como recompensa de buscarlo a Él, nos da esto. Ni modo de decirle a Dios, me importa tu poder, pero tú no me importas. No. No son como los hijos ingratos que van a pedirle dinero a su papá prestado, pero nunca van a visitarlo. Pues, oye, hijo, pues no vienes a visitarme. Y ahora que vienes a visitarme, vienes a pedir dinero. Hijo, no, pues mejor ni vengas. Para eso mejor ni vengas. Vamos a pedirle a Dios para que nos dé poder. ¿Poder para qué? Cuando Él nos da su gracia es que podemos vencer el pecado, es que podemos hacer todo lo que tenemos que hacer. Él nos fortalece. Y vean una cosa, nos fortalece no solamente espiritualmente. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios darnos fuerzas físicas? Si un creyente necio, vean, si se puede decir así, ¿no? Si un creyente necio iba a vivir 60 años, porque está con achaques, si busca a Dios y su poder, no puede ser Dios que aunque tenga achaques llegue a los 80 o a los 90. Dios no puede fortalecer nuestros riñones, nuestro hígado, nuestro corazón, nuestra memoria, nuestras glándulas, nuestras rodillas. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios? Él es todopoderoso. Pero esa gracia nos viene por medio de la oración. En un sentido, cuando oramos, estamos siendo convenencieros, ¿no? O sea, lo buscamos a Él y tenemos muchos beneficios. Pero en sí, no lo buscamos para que nos dé los beneficios, es que lo buscamos porque lo amamos, porque lo necesitamos, porque hemos experimentado su amor y no podemos vivir sin su amor. Acuérdense ustedes que cuando vamos a orar, se le llama ir al trono de la gracia. Es un trono desde donde está Cristo sentado, donde Él nos confiere su gracia. Entonces, en el grado que tú oras y que te acercas a ese trono, es que Él te da su gracia o su poder, que son sinónimos. Gracia que nos va a acompañar en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, en nuestras enfermedades, en nuestras actividades, en nuestras responsabilidades, en nuestras tentaciones. Gracia para testificar, para sufrir, para vencer, para ser fieles, para crecer, para ser útiles a otros, para glorificar a Dios. Gracia para hoy, gracia para mañana, gracia para pasado mañana, los días que Dios nos dé de vida. Gracia porque no solamente de pan viviremos. Los ateos, lo que les importa es el pan, el alimento, la comida, la diversión, el entretenimiento. No, nosotros queremos
algo superior a eso. Y esa gracia es la base de nuestra confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplirán. Si Dios nos da su gracia, hermanos, nos da todo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, Dios nos concederá que todas las cosas nos ayuden. Hoy fui al entierro de la mamá del hermano Pedro, y yo le dije, al despedirme de él, le digo, hermano, pues yo pediré pues que Dios le ayude y le fortalezca en esta situación y que usted saque un provecho de esto. ¿A quién le gusta que se le muera su mamá? Pues a nadie. Pero pues Dios puede hacer que saquemos bendiciones aún de eso. ¿Y por qué Dios ha de darnos su gracia? ¿Y por qué Dios ha de darnos su poder? Vuelvan al texto donde empezamos, en Romanos 8. ¿Porque somos buenos acaso? ¿Porque nos portamos bien? Vean Romanos 8. Ya vimos, vean el final del 28. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, si Dios nos llamó y al ser llamados nos regeneró, vean, en el momento del llamamiento viene el nuevo nacimiento. Es como cuando Cristo le gritó a Lázaro, sal fuera. Lázaro estaba muerto. Cristo le gritó, Lázaro, ¿cómo podía escuchar si Lázaro estaba muerto? Ven, ahí está el llamamiento cuando le grita Lázaro. Pero en el momento que le gritó, Lázaro, sal, en ese momento le dio la vida. En ese momento Lázaro abrió los ojos. Dice, Cristo me está llamando. Entonces se sentó y se levantó y salió de la tumba. Entonces, cuando Cristo nos llama, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando nos llama, nos da la vida. ¿Pero por qué nos da la vida? ¿Porque somos buenos? No. Nos llamó porque tiene un propósito, dice al final del 28. Si Dios nos salvó, si Dios nos predestinó, si Dios nos llamó y nos dio el nuevo nacimiento, no lo hizo porque fuéramos buenas personas. Si Cristo nos salvó, no es porque el cielo estaría triste sin nosotros, no es porque Dios se iba a sentir mal sin nosotros, no porque seamos importantes, sino porque Él tiene un propósito y punto. ¿Por qué salva Dios a los escogidos? Porque Él tiene un propósito. Dios tiene propósitos y nos ha llamado a los que hemos creído en Él para que sus propósitos se cumplan. Se van a cumplir los propósitos de Él, no los nuestros. Él quiere que hagamos su voluntad. Él no nos ha salvado para que Él haga nuestra voluntad. Nos ha salvado para que hagamos la de Él. Su propósito es ese. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vean, aquí está la predestinación. A muchos no les gusta esta doctrina, pero esta se encuentra en diferentes partes. Dicen algunos que la predestinación fue una doctrina inventada por Calvino, exclusiva de los calvinistas, pero aquí están. Y las personas que se enojan cuando oyen hablar de la predestinación, en realidad son personas que están enojadas con Dios. El asunto no es que no le crean a Calvino, no, el asunto es que no le creen a Dios. Y esas personas le tienen miedo a estas doctrinas, ¿saben por qué? Porque tienen miedo de Dios, tienen miedo de su palabra, tienen miedo de no ser predestinados. Dios tiene un propósito de salvar a un número predeterminado de gente. Va a llegar el día
en que Dios va a decir, ya no voy a salvar a nadie más. Este es el último. Y el día que el último de los escogidos sea salvo, ya nadie más va a ser salvo. Es entonces cuando Cristo va a venir. Los que reciben vida, los predestinados, ¿para qué lo son? ¿Cuál es el propósito? Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí no dice que los predestinó para que fueran salvos. No lo dice, pero está implícita la idea. Porque vean cómo dice, para que fuesen hechos conformes o conformados, se puede traducir, a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que los predestinados, los escogidos, lo son para que se parezcan a Cristo, para que aprendan de Cristo humildad, mansedumbre, amor, compasión, misericordia, los atributos comunicables. Si tú eres predestinado, manifestarás estas cosas en tu carácter. Los predestinados reciben vida espiritual, reciben gracia que no merecen, y Dios los santifica, y por fin los glorifica, porque dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si has sido llamado, si has sido salvado, serás glorificado. No cabe duda. Dice, y a estos, a los mismos que son llamados, son justificados, son predestinados y serán glorificados. Es la misma lista de personas. Entonces, todo lo que Cristo hizo incluye nuestra santificación en este mundo. Él nos da todo lo que necesitamos para ser santificados. Vean, la palabra santificados quiere decir que seamos apartados del pecado. ¿Cómo es que Dios nos santifica? Dios nos santifica a través de muchas cosas. Nos santifica a través de la lectura. Nos santifica a través de la oración. Nos santifica a través de la adversidad, de la oposición, a través de las luchas, a través de las tentaciones, a través de los insultos, de las ofensas, a través de las suegras, de los yernos, de las nueras, de los hijos rebeldes y desobedientes. Dios nos santifica a través de todas las cosas. ¿Y qué es lo que busca Dios en todo esto? Que sus propósitos se cumplan. Hay algunos que piensan que nosotros los pastores debiéramos meternos en cada aspecto de la vida de los creyentes. Hay veces que me dice mi esposa, oye Moisés, pues que no estás viendo que este hermano mira cómo anda y que quién sabe qué, ve y dile. Le digo, cálmate viejita, cálmate, no te pongas en ese plan. Muchos piensan que los creyentes debiéramos andarles jalando las orejas a los miembros de las iglesias. ¿Para eso nos puso Dios como pastores? Hay pastores que son bien metiches. Hay pastores que se meten en la vida de la gente y andan escarbando y buscando. No, hombre, olvídense. Vean, yo veo cómo Dios trata con los miembros de la iglesia. Yo veo cómo Dios los está santificando. Vean, quien santifica a los miembros de la iglesia es Dios, no es el pastor. Yo lo único que hago es exponer la palabra. Y si ustedes sacan beneficio de ella, pues qué bueno. Pero nada garantiza que ustedes les aprovechen lo que vienen a escuchar, porque es posible que lo que escuchan les entra por un oído y les sale por el otro. Pero Dios trata con ustedes. Si yo veo que Dios está tratando con ustedes, yo me hago a un lado. Yo no me meto. Hay ocasiones en que yo veo que hay matrimonios que tienen problemas. Pero déjenme decirles una cosa. Si yo veo que un matrimonio tiene problemas, yo no me meto. Si ese matrimonio quiere hablar conmigo, platicamos. Buscamos la solución en las Escrituras. Pero yo no voy a dar una opinión si no me la piden. Si yo tengo a un hermano en Cristo, que yo veo que tiene un hijo que anda borracho, de drogadicto, que anda robando,
Yo no voy a ir a llamarle la atención a ese hermano. Oye, hermano, ¿cómo permites que tu hijo ande así? ¿Qué no ves que tu hijo así y así? No, no, no. Es cosa de ese hermano. Eso no es cosa mía. Yo no tengo por qué meterme en la vida de este hermano con su hijo. Es algo que él debe resolver con su hijo. Ahora, si él tiene una duda acerca de cómo abordar el asunto, bueno, pues ven, hermano, y platicamos. Pero quien va a solucionar el problema eres tú. Yo no voy a ir a darle nalgadas a tu hijo. Si tu hijo necesita unas nalgadas, tú eres el que se las vas a dar, no yo. Yo oro por los hermanos y le digo a Dios, Dios, yo te ruego por el hermano fulano. Si anda en pecado, muéstrale su pecado. Yo no voy a ir a mostrárselo. Si ese hermano anda en pecado, muéstrale su pecado y ayúdale a vencerlo, a mortificarlo. Yo por eso oro. Yo en las mañanas, hermanos, oro por muchos de ustedes. No me alcanza el tiempo, pues en la noche o en la tarde oro por otros, hasta que los incluyo a todos. Y me acuerdo de sus hijos. Dios tiene un propósito para cada miembro de la iglesia. No es el mismo propósito. Dios ha predestinado que una persona se salva y ha predestinado el método de santificar a esa persona y la duración del método. O sea, si un cristiano es necio, si no quiere entender, Dios le va a dar una pero bien dura. No, hay veces que Dios nos da unas sacudidas bien tremendas. Las nalgadas de Dios no son como las nalgadas de los hombres. Dios nos obliga a aprender. Pero como Dios es el que santifica a cada uno, yo puedo dormir tranquilo. ¿Me explico? O sea, en un sentido esa no es mi responsabilidad. Ahora, si yo les digo que me puedo dormir tranquilo, no quiere decir que no me preocupe lo que les pasa a ustedes. No, sí, me preocupa lo que les pasa a ustedes. Pero lo que yo puedo hacer o lo que yo hago es ponerlos a ustedes en las manos de Dios. Yo te ruego por mi hermano, ayúdale, santifícalo, que él pueda sacar provecho, que aprenda la lección, que te obedezca, que haga tu voluntad, etc. Yo le pido a Dios que haga su voluntad en la vida de ustedes y también en la mía. Yo veo creyentes que cometen muchos errores, pero no me espanta eso, porque yo también los cometo. ¿Sí? Yo oro por ustedes y pues, ustedes oran por mí. Yo veo hermanos que a veces actúan como si fueran niños, como si no hubieran madurado, pero también yo a veces actúo así. Como que hay algo de infantil en todos nosotros, como que no, maduramos en ciertas cosas, pero en ciertas otras no. Pero Dios hará lo que tenga que hacer para que sus planes, sus propósitos se cumplan. Supongamos que hay una hermana que su marido le pega, que su marido malgasta el dinero, llega borracho y se compra cigarros caros. Y que viene la hermana y se queja conmigo: pastor, mi marido anda mal, por favor vaya y dele un jalón de orejas. No, te equivocas, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo voy a ir yo a hablar? No, es que si usted va, a lo mejor a usted sí le hace caso. Pues a mí no me hace caso, pero a lo mejor no, yo no me meto en eso. Hay mujeres que se quejan de sus maridos, de que andan mal sus maridos, pero es posible que ellas anden peor que el marido y ni cuenta se dan. ¿Qué? ¿Voy a ir a jalarle las orejas al marido? Tendría que jalárselas también a ella. No, mejor no me meto en problemas. Imagínense que viniera un hermano y que me dijera: hermano, dice, hay algo que no entiendo. Yo soy bautizado en esta iglesia y mi esposa también. Pero hoy en la mañana le pedí a mi esposa que me planchara una camisa y no me la quiso planchar. Me dijo: plánchatela tú también tienes manos. Por favor, hermano, vaya a la casa y llámele la atención a mi marido. Yo no voy a ir. Yo no soy su papá. ¿Por qué voy a ir a regañarlo?
Si ustedes tienen problemas con su pareja y no los pueden resolver, si han intentado resolver sus problemas y no pueden, y sienten que se están llenando como de amarguras o de resentimiento, vengan y hablamos, pero vengan. Pero déjenme decirles, si ustedes de veras quieren hacer la voluntad de Dios, si ustedes de veras quieren obedecer a Dios, no hay problema que no se pueda resolver. En serio, Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Nosotros hemos dicho, y lo repito, que un matrimonio donde ambos son cristianos es prácticamente imposible que terminen divorciándose. Un matrimonio entre cristianos no puede terminar divorciándose. Es más, con que uno sea cristiano y el otro no, con que uno sea cristiano de veras, no se van a acabar divorciando. Y esos que dicen que son cristianos y que se divorcian, mienten, no son cristianos. En lugar de hablar mal de tu pareja, habla con ella. Habla con ella y pídele a Dios sabiduría y Dios tratará con ella. De nada sirve que te quejes con otros y si andas en chismes menos, ¿qué ganas con andarte quejando de tu pareja con personas que no deben de saber nada? Dios tiene un propósito para cada creyente. A mí me da gusto ver cuando un creyente va madurando, cuando un creyente aprende a estar contento. Dios hace mucho para que nosotros estemos contentos. Debiéramos estar siempre contentos. Yo oro por ustedes, que los santifique, y pues yo veo cómo Dios actúa en sus vidas, y pues qué bueno. Dios sabe lo que hace. Si Dios no interviniera, de nada serviría todo lo que hacemos nosotros. Hemos dicho que la predicación es efectiva cuando Dios la hace efectiva en la mente, en la vida, en el corazón de una persona. Por eso oramos, para que su palabra penetre y su palabra cumpla con sus propósitos. Si Dios quiere, puede salvar a cualquiera. Si pudo salvar al ladrón, a la prostituta y al homosexual, ¿por qué no puede salvar a cualquiera? Dios todo lo puede. Pero si no es el propósito de Dios, una persona decente y trabajadora no se va a salvar. Dios puede salvar a cualquiera, pero Dios no está obligado a salvar a nadie. Vean lo que dice en Romanos 8, en el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es increíble esta doctrina de la justificación, que Dios nos declara justos siendo culpables. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Creemos en Él y somos declarados justos. La vida perfecta de Cristo es puesta a nuestra cuenta. Dios nos ve como justos porque nos da la justicia de Cristo. La justicia del creyente, Dios la ve como perfecta. Dios ve a los creyentes como perfectos porque los ve cubiertos con la justicia de Cristo. Es increíble que Dios nos vea así. Si sentimos que nos ama y nos asaltan y nos dan con la cacha y nos roban todos nuestros ahorros, decimos, así como estoy descalabrado, con estas 20 puntadas que me dieron en la cabeza y con mis ahorros que me quitaron, Dios me ama. Es increíble que Dios me ame. Dios me ame aunque me hayan asaltado. ¡Wow! A los que justificó, dice al final, también glorificó. ¿Qué quiere decir? Que un cristiano no puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo se la compró, Cristo se la regaló. Lo que Cristo empezó no lo va a dejar inconcluso. Dios no puede fallar en este propósito. Tenía el propósito de hacerlo primero, tiene el propósito de hacerlo último. Nos llevará a la gloria. Pase lo que pase, llueva o truene, los creyentes estaremos en la gloria.
Esta es la doctrina de la perseverancia de los creyentes. Que Dios nos muestre, hermanos, nuestra necesidad de gracia. Y si ustedes no son salvos, que Dios les muestre su necesidad de gracia, su necesidad de ser perdonados y salvados. Que Dios les muestre su pecado. Y cuando lo hagan, y cuando ustedes se arrepientan, Dios los perdonará. ¿Quieres tú saber si eres de uno de los predestinados, de los elegidos, de los llamados, de los que un día serán glorificados? Cree en Cristo, confía en Cristo, obedece a Cristo, entrégale tu vida. Porque si no quieres obedecerle, entonces estás en problemas. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que Cristo vino a hacer en la cruz. ¿Cuánto le debemos? Jamás le pagaremos. Oh Dios, aumenta nuestro amor por Él, nuestra gratitud y nuestro temor, porque tú eres un Dios muy grande. Y a los que no son salvos, Padre, muéstrales que son pecadores y que te han ofendido, y ayúdales, Dios, a arrepentirse y dales un corazón de carne y quítales el corazón de piedra. Te lo pedimos por Jesús. Amén.